Dios desea que cada uno de sus hijos sean personas exitosas no solo en algunos aspectos de la vida, sino en todos los ámbitos en los que tengamos injerencia. Posiblemente en algunos tengamos mayores posibilidades y en otros necesitemos esforzarnos más. Sin embargo, tenemos la promesa de que en Cristo somos más que vencedores. Cada uno tiene la tarea de recibir esta palabra y creerla, porque es en los momentos de dificultad cuando tenemos que recordarla y no dejarnos amedrentar por lo que nuestros sentidos perciben, sino por lo que la Escritura nos afirma. Pararnos firmes en la roca y perseverar en la fe, creyendo que de la misma manera como David estaba preparado para enfrentar cualquier reto, tú y yo también lo podamos hacer. Ahora, analicemos a los dos combatientes en esta batalla tan interesante. Goliat era un paladín de Gat y medía casi 3 metros de altura. Se veía imponente porque llevaba puesto un casco y armadura de bronce que pesaba como 57 kilos. Sus piernas estaban protegidas con placas también de bronce y en los hombros llevaba una jabalina. La base de su lanza era enorme y su punta era de hierro y pesaba alrededor de 7 kilos. Este gigante era un hombre de guerra experimentado. A lo largo de toda su vida se había entrenado para el combate. Era diestro con sus armas, las cuales sabía utilizar correctamente. Con solo verlo, todo el ejército israelí se paralizó. Tenían miedo de enfrentarlo. Más bien, querían que alguien viniera a su rescate. Los soldados de Israel, a pesar de que el rey Saúl había determinado premiar a la persona que quisiera pelear contra Goliat con una recompensa muy tentadora, pues quien aceptara este reto recibiría muchas riquezas, además de casarse con la hija del rey y exentar a su familia de pagar impuestos. Nadie levantaba la mano, nadie decía yo. Es más, pienso que hasta se escondían para no ser vistos. Por otra parte, David, al escuchar al filisteo que retaba a Israel, no aguantó. La forma tan petulante y descortés en que se dirigía a ellos. Antes de tomar la decisión de pelear contra Goliat, tuvo una discusión con su hermano mayor que se llamaba Eliab, pues este último decía conocer a David y sabía que estaba en el campamento solo para ver la pelea. Según Eliab, las intenciones de David no eran genuinas. Lo tachó de mentiroso y ser un joven malvado. Pero a pesar de todo esto, David continuó indagando acerca del combate y finalmente aceptó la batalla del siglo. Lo prepararon para el enfrentamiento con armaduras y armas, pero él desistió de ello porque no estaba acostumbrado a usar este tipo de armamento. David enfrentaría a Goliat con las armas con las que él era hábil. La Biblia nos dice que tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoral, en el zurrón que traía. Tomó su honda y se fue hacia el filisteo. Sin embargo, lo más importante para David era que su Dios, a quien él amaba, el poderoso de Israel, estaba con él.
Pienso que esa batalla fue algo épico. Probablemente el pueblo al principio dudó de David, pues hasta sus mismos hermanos lo vieron con recelo. Pero cuando todos los allí presentes vieron el espíritu y la determinación de este joven, puedo imaginarme el apoyo que le brindaron antes de comenzar el combate. Porque eso sí, el pueblo de Israel era experto en hacer que su Dios mostrara su poder al utilizar la fuerza de sus voces y llamar su atención para responder a su llamado. Imagínate la ovación del pueblo cuando David le expresó a Goliat que él venía en el nombre del Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel. David reconoció que Dios lo ayudaría a vencerlo y que lo mataría. Como si fuera poco, le cortaría la cabeza, pues Dios no necesitaba espadas ni flechas para triunfar. El final de la historia ya lo conocemos. David, este joven intrépido, vence a Goliat. La piedra que puso este joven en su honda dio justamente en la frente de su oponente, desplomándose con la cara al suelo. En ese momento, David se paró sobre Goliat, le quitó su espada y de un solo golpe le cortó la cabeza. Ese día, Dios mostró a Israel que no se necesita ser poderoso ni tener un gran ejército. Lo único que se necesita es el Espíritu de Dios. Y de la misma manera como David pudo enfrentarse ante esta gran montaña, ante esta prueba monumental, esto no fue impedimento para que él obtuviera la victoria. Dios se encarga de pelear y hacernos vencedores. Por esto es importante mantenernos firmes y apoyados en el poder irresistible del Señor. Por tal motivo, es que en todo momento debemos buscar la fuerza de Dios y ser fuertes en su gran poder, no en nosotros mismos. Solamente si confiamos en el asombroso poder de Dios, estaremos preparados y fortalecidos para enfrentar aún la más difícil de las batallas. Y de la misma manera como David a la primera derribó al gigante, necesitamos ser diestros y hábiles para utilizar las armas que Dios nos proporciona y por medio de las cuales haremos frente con éxito a los engaños del diablo. También tenemos que protegernos con toda la armadura de Dios. No podemos darnos el lujo de estar desarmados porque recordemos que el enemigo no duerme y está como león rugiente buscando a quien devorar. Efesios capítulo 6, versos 10 y 11 nos advierte y nos da parámetros importantes para que podamos hacer frente hoy en día a los ataques del adversario y para que no dejemos de prepararnos y estemos listos en cualquier momento para dar una batalla impecable. Escuchemos el consejo. Finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Protéjanse con la armadura que Dios les ha dado y así podrán resistir los ataques del diablo. Te invito a dar like y a suscribirte y además te animo para que invites a más personas a ser parte de este canal. Nos vemos el día de mañana en la siguiente cápsula de vida.